Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos definir la estructura de un nodo. Esta struct es lo mismo, es básicamente lo mismo que un class. Entonces definimos la struct de un nodo con un tipo de dato int y un puntero que va a ser el enlace hacia el siguiente elemento llamado next. Entonces, para imprimir la lista vamos a comenzar desde un nodo, desde el puntero de un nodo n, y mientras ese n no sea el puntero null pointer, vamos a imprimir el dato y vamos a avanzar el puntero al siguiente. Entonces, esta función main nos indica cómo crear nodos usando el operador new. Entonces creamos 3 nodos usando new, le asignamos el dato número 1 al primero, el enlace next lo hacemos igual al segundo. De esta forma enlazamos el primer nodo con el segundo. Asimismo, para el segundo le ponemos de dato el 2 y hacemos el enlace al elemento 3 y así sucesivamente. Entonces el tercer elemento no apunta a nada. Entonces, para representar eso, lo que hay que hacer es asignarlo explícitamente al puntero null pointer. De esa forma, esta función imprimir lista va a saber que cuando llegue al elemento 3 ya se termina y no hay que imprimir más. Muy bien. Entonces, ¿por qué digo que no vamos a ahondar tanto en esta implementación? Y es porque generalmente no utilizamos tanto esta implementación de una lista enlazada en problemas de programación competitiva, al menos que sean problemas específicos de listas en sí. Pero en general lo que queremos hacer para los problemas es usar una estructura de datos que nos convenga usar y no implementarlas nosotros desde cero, a excepción de unas cuantas, como son los grafos y otros tipos de estructuras así. Pero queremos utilizar estructuras como las colas y las pilas que nos da la librería estándar. Bien, lo siguiente que quiero hacer es hablar un poco sobre el uso de un stack, de una pila, usando la implementación dada por la librería estándar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso de ahí? Simplemente incluimos el código de stack, declaramos un stack de tipo int, es decir, una pila que tenga todos elementos de tipo int, y aquí tenemos un pequeño, bueno, no es tan pequeño, pero un menú en el cual nos va a dar estas 4 opciones para ingresar un valor, para sacar un valor que es pop, y para ver el valor arriba de la pila, y por último para salir. Entonces, para ingresar un valor simplemente leemos el valor que nos da el usuario, lo ponemos en la pila. Ahora, para sacar el valor de la pila utilizando pop, si queremos ser cuidadosos y no tener un desbordamiento de pila hacia abajo, entonces aquí tenemos que chequear, obviamente, si el tamaño de la pila es 0. Y si es 0, la pila está vacía. Entonces imprimimos la pila está vacía y no sacamos el elemento de la pila. Entonces, si no estuviese este código de aquí para chequear, ¿qué pasaría? Y ya vamos a ver qué pasaría. Pero por ahora lo tenemos así para evitar estos errores. Lo mismo ocurre si queremos ver el tope de la pila utilizando el operador top. El operador top solo ve el tope de la pila y no lo saca de la pila como es pop. ¿Ya? Entonces vamos a compilar este código para correrlo y ver qué sucede.
no debería tener ningún error. Ya, entonces, bien, aquí nos da este menú, entonces vamos a ingresar el valor de 3, digamos. Ya está ingresado el valor de 3. Vamos a ingresar el valor de 6 y vamos a ingresar el valor de, ponle 8. Entonces, ¿qué es lo que está arriba de la pila ahorita? La pila está formada por 8, 6 y 3. Entonces, si vemos el tope de la pila es 8. Entonces, ahora vamos a sacar el tope de la pila. No nos va a mostrar nada, simplemente va a ser la operación. Y ahora el tope de la pila es 6. Ahora sacamos el tope de la pila, vemos el tope, es 3, sacamos el tope de la pila, vemos el tope, la pila está vacía. Y si intentamos sacar otra vez, nos va a decir que la pila está vacía otra vez. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si es que simplemente hacemos este operador pop sin chequear si la pila está vacía? Vamos a comentar este código de esta forma. La mejor forma de saber qué pasa es simplemente intentando. Entonces vamos a quitar estos ifs que nos permiten chequear si la pila está vacía para ver qué sucede. Compilamos normalmente. Ahora ponemos el valor de 3 otra vez, ponemos el valor de 6. Ahora, el tope de la pila es 6, ahí no hay ningún problema. Entonces, si sacamos, el tope de la pila es 3. Si sacamos, ahora la pila va a estar... La pila, si hacemos el tope, la pila va a estar vacía, pero el tope va a tener un error. Entonces es lo que va a suceder. ¿Vieron? ¿Qué sucedió? El programa entró en una excepción porque no tenemos suficientes elementos en la pila para acceder. Por eso es necesario que nosotros chequeemos aquí. Y lo mismo sucede si sacamos elementos de la pila. Obviamente, si ingresamos demasiados elementos en esta pila, vamos a exceder el tamaño máximo de una pila y vamos a tener un error también. Pero ese caso no lo quiero cubrir porque tendríamos que añadir demasiados elementos y no vale la pena hacerlo. Si quieren pueden intentarlo ustedes, pero es lo que va a ocurrir. Bien, lo mismo podemos hacer para el uso de una cola, que en inglés se llama, queue. Incluimos el código queue de la biblioteca estándar, declaramos una queue de tipo entero, y asimismo tenemos un menú y tenemos los mismos ifs para chequear que no esté vacía. Los nombres de las operaciones son idénticos, excepto por el tope de la cola, de la queue, que se llama front en lugar de top. Es lo único que cambia en este caso. Entonces vamos a compilar la implementación. Bueno, no es la implementación, es el uso de queue, de la estructura de datos queue, y vamos a correr para ver qué sucede, para ver que efectivamente son diferentes estructuras. Entonces vamos a insertar el valor de 1, vamos a insertar, bueno, vamos a ver cuál es el frente de la cola, es 1. Vamos a insertar el valor de 5. El frente de la cola, ¿cuál es ahora? No es 5, el 5 es el final de la cola. El frente de la cola sigue siendo 1, porque es el elemento, como son estructuras first in, first out, es el primer elemento a ser procesado. Entonces, digamos que añadimos uno más, añadimos el elemento 10. ¿Cuál es el frente? El frente sigue siendo 1. Entonces procesamos este elemento con pop, y ahora el frente, ¿cuál es? El frente es el 5, procesamos otra vez, el frente es el 10, hacemos pop, ya la cola está vacía. Podemos hacer pop y el chequeo que hicimos, bueno, aquí aplasté el 32, pero la cola está vacía y el programa no termina porque estamos haciendo este chequeo. Este de aquí, este de aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto?
Bien. Si no hay preguntas, vamos a continuar con la resolución de uno de los problemas del deber. El problema no es tan complicado, pero va a ser útil para ver el uso de estas estructuras de datos. Bien. ¿Qué nos dice el problema? El problema nos dice, dada una secuencia de paréntesis, vamos a determinar si la expresión está balanceada o no. Entonces, ¿qué es una secuencia de paréntesis balanceada? Esto es similar a lo que ya vimos en la Olimpiada Nacional. Si cada paréntesis abierto puede ser emparejado únicamente con un paréntesis de cierre. Y si el intervalo de elementos dentro de él debe estar balanceado también. Entonces tiene una cierta estructura recursiva. Por ejemplo, hay tres tipos de paréntesis. En esto sí difiere el problema de la Olimpiada Nacional, donde solo consideramos los paréntesis redondos, como se dicen. Aquí pueden haber paréntesis, corchetes o llaves, como en cualquier expresión matemática. Entonces tenemos estos dos casos, que no son todos los tipos de casos, como vamos a ver, pero en este caso este primero sí es un conjunto balanceado, cumple con todo, y este no es un conjunto balanceado. Entonces, ¿qué nos dice? La entrada contiene un número t, que es el número de casos, y la siguiente línea tiene, cada una tiene una cadena de paréntesis, es decir, tenemos múltiples cadenas de paréntesis, y tenemos que responder sí o no respecto a si es balanceado o no. Muy bien, ya entendemos más o menos el problema. Lo siguiente es intentar resolverlo no en código, sino en papel primero, como ya vimos. Entonces voy a abrir la pizarra para hablar un poco sobre cómo resolver este problema. A ver. Me da un momento para abrir la pizarra. Bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar, a ver, subamos un poco, determinar si una cadena es balanceada. Vamos a poner esto para no perder de vista cuál es la meta. Entonces, vamos a considerar ciertos casos de prueba para ver cómo podríamos lograr resolver el problema. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Por ejemplo, consideremos este caso de aquí, que es el que nos da el problema como caso de prueba. Este caso de aquí también que nos dan. Y ahora intentemos ver un caso que no nos da, pero que también es un poco interesante, que no tiene esta estructura de irse abriendo, 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 cerrando, 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 sino que abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos casos? Estos casos nos dicen, obviamente, que aquí hay un patrón en el que vamos abriendo, hasta que encontramos un paréntesis de cierre. ¿Y qué es lo que sucede cuando encontramos un paréntesis de cierre? Es necesario que el paréntesis de cierre sea complementado por el último paréntesis de apertura. Y el último paréntesis de apertura, este caso nos puede llegar a pensar que es siempre el paréntesis anterior al último paréntesis de cierre, ¿ya? Entonces, eso ya nos da una idea de cómo podríamos resolver el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es la idea inicial que nosotros tenemos? La idea inicial es iterar en la cadena, iterar recordando el último paréntesis de apertura. ¿Por qué?
¿Por qué esta es la idea? Porque, como vimos en el ejemplo, si nos recordamos siempre el último paréntesis de apertura, cuando veamos un paréntesis de clausura, como el de aquí, de cierre de clausura, como este, simplemente lo vamos a emparejar con el último paréntesis de apertura y vamos a poder continuar iterando. Y realizamos lo mismo. Ahora, esta idea tiene un problema, o sea, obviamente cuando llegamos aquí ya vemos uno de cierre y tendríamos que recordar el anterior de apertura previo al que ya emparejamos. En este caso entonces simplemente es el que viene anteriormente, ¿no? O sea, anteriormente el que consideramos, como ya lo recordamos, regresamos uno y ya tenemos el de aquí, ya emparejamos estos, ¿no? Luego continuamos iterando y hacemos lo mismo, ¿no? Encontramos uno de clausura, de cierre, entonces lo emparejamos con el anterior al que ya estamos recordando. Recuerden que estamos recordando el último paréntesis de apertura, el índice donde está ese. Entonces esto nos llevaría a pensar que ya tenemos una solución completa al problema. Sin embargo, no siempre el problema tiene esta estructura en la cual el último paréntesis de apertura, el que sigue, está una posición más allá del último paréntesis de apertura anterior. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, podemos imaginarnos el siguiente caso de aquí. Un caso un poquito más grande, pero va a ilustrar perfectamente este punto. Bien, entonces vamos a estar iterando poco a poco, recordándonos el último paréntesis de apertura, como ya dijimos, y llegamos al primer paréntesis de cierre, en este de aquí. Ahora, ¿qué dijimos? Que se empareja con el último paréntesis de apertura. En este caso ya lo tenemos recordado, este de aquí. Entonces, continuamos iterando. Tenemos otro paréntesis de apertura y nos topamos con otro paréntesis de cierre. ¿Ya? Entonces, otra vez tomamos el último paréntesis de apertura, que es este de aquí, y lo emparejamos. Sucede lo mismo con este. Emparejamos este con este. Y ahora viene el caso especial. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ya no encontramos un paréntesis de apertura al llegar aquí. Encontramos un paréntesis de cierre. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Nosotros teníamos la hipótesis. Este fue el último paréntesis de apertura que vimos. Nosotros teníamos la hipótesis de que cuando llegamos a un paréntesis de cierre, otra vez, el siguiente paréntesis de apertura que nos toca considerar, que es el último, estaba al lado del paréntesis anterior que consideramos. Pero en este caso eso no es así. Este es uno de cierre también. De hecho, no es ninguno de los anteriores. Entonces nos tocaría movernos atrás varios índices para encontrar el paréntesis que le corresponde. ¿Ya? Entonces, esto es un problema, ¿no? O sea, estamos diciendo que tenemos que acordarnos demasiadas cosas. Ahora, sí podríamos continuar con una solución así, ¿ya? Sí podríamos proceder con una solución así. Y la idea sería podríamos empezar nuevamente, ¿no? Podríamos empezar cada vez que encontremos un paréntesis de cierre, podríamos empezar nuevamente desde el inicio para encontrar el último paréntesis de apertura que no hemos considerado, ¿no? Sin embargo, esto de aquí tiene un problema, que es de que si iteramos cada vez desde el inicio, esto nos va a dar una solución cuadrática. Entonces vamos a anotar simplemente eso para tenerlo en cuenta. Regresar desde el inicio da una solución cuadrática. Da una solución O de n cuadrado.
pero sí es posible, o sea, sí es posible hacer una solución cuadrática. Ahora, ¿qué es lo clave? Lo clave que hemos descubierto haciendo esta investigación con respecto a diferentes casos. Lo clave que nosotros hemos descubierto, a ver, aquí dicen ir eliminando los paréntesis que ya tienen complemento. Sí, obviamente eso se supone que de alguna forma ya lo estábamos haciendo para no recordarlos, pero aún así tenemos que ir atrás para lograr encontrar el paréntesis correspondiente. Entonces, este precisamente es el problema. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Hemos descubierto de que no solamente necesitamos recordarnos de el último paréntesis de apertura, porque al utilizar el último paréntesis de apertura, al ver el siguiente de cierre, vamos a necesitar recordarnos del anterior. Entonces, necesitamos recordar, sería útil si poder recordar todos los de apertura. Y tienen que estar de orden desde último hasta primero. Entonces, ¿cuál es la estructura que hemos visto que precisamente permite hacer esto de aquí en este orden que queremos? Podemos usar una pila. ¿Ya? Pila o stack. Un stack es precisamente lo que nos permite hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es utilizar espacio extra. Estamos utilizando espacio extra. O sea, el stack es un espacio extra que usamos. ¿A cambio de qué? A cambio de una posible solución lineal. De una solución de espacio extra a cambio de mejor complejidad de tiempo lineal. Esperamos que sea tiempo lineal. Y esto es bueno, o sea, si lo piensan, el tamaño máximo de este espacio extra que utilizamos es a lo mucho el tamaño de la mitad de los paréntesis, porque, bueno, no de la mitad de los paréntesis, porque puede ser que todos los paréntesis sean de apertura, pero simplemente estamos guardando los paréntesis de apertura, no estamos guardando más información adicional. Entonces, a lo mucho estamos guardando toda la cadena de paréntesis en este stack, y eso no está malo. Generalmente los problemas sí nos permiten el uso de un poco de espacio extra. Muy bien, entonces ¿cómo iría el algoritmo si utilizamos un stack o una pila para recordarnos todos los paréntesis de apertura anteriores? Entonces vamos a escribir un poquito de cómo funcionaría el algoritmo para recordarnos, para hacer el código. Entonces ya sabemos que iteramos sobre la cadena, ¿no? Iteramos sobre cadena, añadiendo al stack, añadiendo los de apertura al stack. De apertura al stack. Ya, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando tenemos un paréntesis de cierre? Estamos iterando tranquilamente, entonces al ver uno de cierre, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros necesitamos acceder al último paréntesis de apertura. ¿Y ese dónde está? Ese está en el tope de la pila. Entonces tomamos el tope de la pila. Ya. ¿Y qué tiene que suceder para que la cadena sea balanceada? Tiene que ser complementario. Tiene que ser complementario. ¿Y a qué me refiero con tiene que ser complementario?
tiene que corresponderse. O sea, si vemos una llave, tiene que ser una llave. Si vemos un corchete, tiene que ser un corchete. Y si vemos un paréntesis, tiene que ser un paréntesis. Pero ¿qué es lo importante acerca de este tope de la pila que consideramos? ¿Qué es lo otro que tiene que ocurrir? Implícitamente está implícito de que el tope tiene que existir. Entonces tiene que existir el tope. Si no hay un tope, significa que hay un error. Entonces, ¿cuáles son los casos que nos dicen que estas dos condiciones tienen que ocurrir? Entonces, un caso en el cual no es complementario el tope es un caso así. Perdón. Un caso así, sí. En este caso, estos serían los que se van añadiendo a la pila y llegamos a este de aquí. Y este que es el otro no es complementario. Entonces ahí ya podemos salir de nuestra función y determinar de que ya no es complementario, pues está mal. Entonces ese es este caso de aquí. Ahora tiene que existir un tope, y esta condición es un poquito rara porque ¿por qué no existiría un tope de pila? Y sí existe ese caso, es en este caso de aquí. ¿Ya? En este caso así mismo fuimos iterando con los de entrada, con los de apertura, perdón. Llegamos a uno de clausura, de cierre, lo emparejamos con el anterior de entrada, llegamos a este de clausura, lo emparejamos con el anterior de entrada, y llegamos aquí al final. Tenemos un último de cierre. Nuestro algoritmo nos dice que consideremos el tope de la pila, pero ese tope no existe, o sea, estaríamos tratando de acceder a algo aquí y eso no existe. Entonces en ese caso no podríamos continuar y ya podemos determinar que la cadena no es válida. Y así seguimos haciendo el algoritmo, seguimos iterando y hacemos estas condiciones. Ahora ya estamos o no, se nos está faltando algo, se nos está yendo algo. ¿Hay algún caso que no estemos cubriendo? Entonces ahí tenemos que pensar un poco y tratar de ver diferentes casos, pero la respuesta es no, todavía no. Este algoritmo no está totalmente terminado. ¿Por qué? Porque no ocurre que todos los paréntesis de cierre tienen un complemento inmediato. De hecho, eso nos puede decir este ejemplo de aquí. Este algoritmo, tal y como está, no valida bien este caso de aquí. Perdón, no ocurre que los de apertura tienen uno de cierre. ¿Por qué? Porque este caso de aquí vamos iterando, nos vamos añadiendo los de apertura a la pila. Consideramos este de aquí, lo emparejamos con este, consideramos este de aquí, lo emparejamos con este, y ya, termina el algoritmo. ¿Y qué pasó? En la pila todavía quedó este de aquí. ¿Ya? Y esa pila no es balanceada, esa cadena no es balanceada. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta que al final del algoritmo, bueno, no es al final del algoritmo, al final, porque el algoritmo incluye esto, el tamaño de la pila tiene que ser 0. ¿Y qué es lo que, en particular, qué es lo que nos asegura esta condición de aquí? Al menos nos asegura que todos los paréntesis tengan un complemento, ¿ya? No necesariamente van a ser estar ubicados en el orden correcto, pero el hecho de que al final el tamaño sea 0 nos indica que hay igual cantidad de paréntesis de apertura con paréntesis de clausura, y ya la propiedad de que sean complementarios y estén ubicados correctamente está cubierta por esta condición de aquí, ¿ya? Y ahora sí podemos convencernos de que esto sí cubre todos los casos.
el análisis, como ya dijimos, el tiempo, como iteramos con respecto a todos a todos los paréntesis, es lineal, y la memoria también es lineal. En este caso quiero hacer énfasis en que utilizamos memoria adicional para mejorar el tiempo de cuadrático a lineal. Y esto es algo bien importante, y es una de las técnicas que por algo se usan las estructuras de datos, ¿no? No por nada utilizamos espacio adicional, todo tiene un punto. Y el punto es de que cuando utilizamos estructuras adicionales en los problemas de programación competitiva, generalmente son para que mejore el tiempo en el que corre nuestros algoritmos. ¿Y cómo lo hacemos? Sacrificamos un poco de memoria adicional. Pero hay que hacer el análisis, obviamente, de cuánta memoria estamos usando. Por ejemplo, si por alguna razón este problema tuviera más complejidad, de tal forma que nosotros diríamos, pero se puede hacer en tiempo lineal si utilizamos una matriz. Ya en ese caso, la memoria utilizada va a ser cuadrática, y puede ser, dependiendo del problema, que los límites de memoria del problema no acepten tanta memoria usada, ¿ya? Entonces, así mismo como hicimos el análisis asintótico con respecto al tiempo en el pasado, también podemos hacer un análisis equivalente a la memoria usada, y es particularmente útil cuando utilizamos estructuras de datos. Bien, eso sería todo. Este problema no es tan difícil. Ya básicamente lo resolví aquí. Uy, se movió esto de aquí. Pero les queda de tarea hacer la implementación en código. No es tan complicado, y ya vimos cómo utilizar un stack.